Hay ciertos síntomas que nos van a indicar el mal funcionamiento vocal. Estos son pérdida de intensidad o potencia en la emisión, quiebres de la voz, empobrecimiento del timbre, una ronquera que también puede ser originada por problemas estomacales. Esto puede causar tos, molestias en la garganta, ronquera y mal sabor de boca. Pueden espesarse las cuerdas vocales e inflamarse. Esto, junto con el carraspeo constante, puede provocar una ronquera prolongada. Entonces, evitar aclarar la garganta y toser con excesiva frecuencia. Efectuar bostezos forzados para relajar la garganta. Hay que tragar lentamente y beber un poco de agua. Emitir un ruido de zumbido concentrándolo en las sensaciones de resonancia vocal. Si existe una voz fatigada, no hay que hacer uso en estados de agotamiento físico. La voz funciona peor cuando uno está fatigado o depresivo. Hay que evitar los gruñidos intensos y agresivos. Después de un ejercicio intenso hay que esperar a que el sistema se vaya otra vez acomodando en cuanto a la respiración. Hay que acomodar una producción de voz óptima. No exija a su voz más de lo que le exigiría al resto del cuerpo. Destine breves periodos de tiempo para reposar la voz durante el día. No utilice la voz cuando la note tensa. No grite en ninguna situación, como partidos de fútbol, en la escuela, con miembros de la familia, ni durante las actividades deportivas. Cuando existe una tensión inadecuada, será necesario realizar un mayor gasto del aire respiratorio, lo que conlleva que el cuerpo se vuelva más rígido y pierda su condición de elasticidad. Si se sufre de disfonía severa, emplear la voz susurrada. Ojo, la voz susurrada, voz murmullo o voz de pasillo de hotel. No hay que utilizarla en exceso. Piense que es mejor usarla antes que la voz cuchicheada, porque en esta forzamos aún más las cuerdas vocales. Es conveniente limitar las comidas picantes o excesivamente condimentadas. Hay que tomar alimentos con vitaminas A, B, E, D y C. No ingerir caramelos de menta si se presenta una irritación de garganta o sequedad o ronquera. Mejor los caramelos cítricos o si no alguno de miel natural. Utilizar chicles neutros para favorecer la secreción salivar. No tomar bebidas excesivamente frías ni calientes. Ambas perjudican. Hay que acostumbrarse a la época de frío a la bebida natural. Se han dado casos de pérdida de voz tras la ingestión de cerveza excesivamente fría. Además, su composición irrita la mucosa laríngea. No es recomendable la ingestión de líquidos con gas. No hay que abusar de las bebidas alcohólicas, sobre todo antes de utilizar intensamente la voz. Resulta útil tomar pequeños sorbos de té tibio con limón y azúcar antes de la emisión vocal profesional. Hay que beber agua durante la exposición de la voz, disponiendo siempre de una botella de aunque sea un cuarto que siempre esté al alcance, ya que el agua es el lubricante ideal para las cuerdas vocales. Cuanto más se beba, mejor se va a trabajar con la voz. En condiciones normales debemos beber 2 litros diarios. El agua se beberá en pequeños sorbos a lo largo del día o cada media hora. Deberá ser tibia o a temperatura ambiente. La deshidratación produce vértigos y fatiga. No fumar. Ningún cantante profesional, ya sea lírico o folclórico, que aprecie su voz, es fumador. El tabaco es un agente muy nocivo para la mucosa de la laringe. Inflama las cuerdas vocales, que pierden su movilidad al no moverse correctamente bajo la mucosa inflamada. El tabaco es nocivo para las vías respiratorias, produce molestias en los órganos vocales y con el tiempo estas molestias pueden hacerse crónicas. No andar con el cuerpo encorvado ni adoptar posturas poco equilibradas. Las prendas que se usan durante la emisión vocal no deben oprimir el cuello ni la zona abdominal e impedir los movimientos respiratorios. La excesiva calefacción puede ser contraproducente, pues seca la mucosa. Evitar los bruscos cambios de temperatura al salir de un ambiente muy caliente a otro frío. Si padece resfriado, se le tapona la nariz, no usar inhaladores mentolados, salvo prescripción médica.
Usar lavados de suero fisiológico o agua salina para despejar la nariz. Realizar inhalaciones naturales a base de tomillo, salvia, orégano, canela y limón a razón de 4 a 6 gotas. Algunas medicinas pueden afectar la voz. Los antihistamínicos pueden secar la laringe. En la mujer, durante la aparición y desarrollo de la menstruación, la calidad de la voz disminuye a causa del agotamiento fisiológico de la mucosa de las cuerdas vocales. Se percibirán sensaciones de dificultad en la emisión de las notas agudas y a veces de todo el registro. Estos días es conveniente evitar actuaciones, sobre todo si el periodo puede calcularse con anticipación. Las píldoras anticonceptivas que contengan progesterona gravizan la voz. Se aconseja a quien las utilice lo haga bajo estricto control médico con el fin de evitar trastornos que éstas ocasionan al alterar el ciclo ovulatorio normal. En el embarazo, la voz suele ser normal. En algunos casos de gestación avanzada, pueden aparecer trastornos vocales. Se trata de un leve edema de las cuerdas producto de una imperfecta función diafragmática. Este problema desaparece tras el parto. La edad influye en la voz. Tras el climaterio, así como en la andropausia, pueden prescribirse hormonas sexuales para conservar la voz, su timbre y el equilibrio general del organismo. Siempre bajo control del médico especialista. Hay que olvidarse de los tratamientos milagrosos, como inyecciones intramusculares de corticoides, pues si bien en un principio realizan un efecto analgésico, no solucionan el problema anatómico surgido por la fatiga vocal. Si este contenido le está siendo útil, le pido que se suscriba, ya que en mi canal va a encontrar información sobre terapia de la voz y sobre el lenguaje. Es de suma importancia realizar los ejercicios de relajación correspondientes. Si el cuerpo está relajado, se obtendrán patrones tanto respiratorios como vocales, dando como consecuencia una correcta impostación vocal. El reposo, el sueño relajante son indispensables para cumplir con la vida profesional. No se debe usar ningún nuevo medicamento en momentos anteriores a una actuación, opuesto que pueda tener efectos secundarios que afecten a la buena emisión vocal. Los analgésicos, con el fin de aliviar un dolor laríngeo, pueden tener un efecto pernicioso en el momento de actuar. Pensar en que estar utilizando la voz o cantando con una laringitis, esto va a presentar posteriormente complicaciones vocales. Para los docentes, utilizar tizas redondas, puesto que las cuadradas generan mucho más polvo y por lo tanto resecan más la garganta. Y si es posible, utilizar pizarrones donde se puedan utilizar fibrones. Explicar a los alumnos el proceso vocal, si se está sometido a tratamiento foniátrico, por ejemplo. Hay que pedirles colaboración. Usted se va a sorprender de los resultados. No hay que gritar en el aula. Si no hay otro remedio, cuando se vaya a efectuar un grito, hay que acompañarlo de la fonación, contraer muñecas, hombros al mismo tiempo, con los que las cuerdas vocales sufrirán menos. Utilizar sonidos no vocales para llamar la atención, como palmas, silbidos, un timbre, un silbato. Hay que encontrar formas no vocales de enseñar también. Evitar hablar de manera prolongada a la larga distancia, por ejemplo en el patio en un recreo. Es necesario acercarse para que puedan oírle sin tener que gritar. Aprender técnicas de proyección vocal adecuadas. En vez de gritarle, mándele llamar por otros niños. Utilizar técnicas de modificación de conducta por medio de los demás compañeros. Hacer uso de técnicas distractivas, con lo que se conseguirá atraer la atención de los alumnos y poder iniciar nuevamente una conversación sin haber tenido que elevar la voz. El silencio no se impone en la clase, se crea, se enseña y se educa. En el aula se pueden realizar algunos golpecitos sobre la mesa para llamar la atención, hablar sin que salga la voz, hacer uso de alguna campanita con la cual llamar al orden de la clase.
Tenemos que aprender y reconocer que la enseñanza no consiste en clases magistrales en donde todo se enseña por medio del uso de la voz. Hay que usar sistemas alternativos para enriquecer las clases. Pueden ser videos, apuntes, transparencias, con lo que reducirá el uso de la voz. Durante la exposición en clase hay que hacer uso de la pragmática, es decir, un alumno estará mucho más atento ante una voz que se mueve que ante una voz monótona y arrítmica. Son recomendables el uso de los momentos de distracción en la clase durante la exposición, llamadas a los dichos a hacer uso de chistes con los que provocar durante breves momentos de risa o efectuar comentarios joviales. Y si sufrís de alguna disfonía por haber usado la voz de más en el aula, cantando o simplemente porque te gusta hablar mucho, es necesario consultar a un profesional. Una vez iniciadas las sesiones con este profesional, repetir en casa los ejercicios constantemente todo lo que más pueda. Hay muchos más consejos, muchos más pautas para el cuidado de la voz, pero con esto básicamente ya se puede empezar a tener una noción de cómo podemos proteger nuestra voz. Ante cualquier duda, consulta o si tenés algún dolor, alguna molestia, alguna disfonía, es importante que te comuniques con cualquier profesional de la voz para que te ayude a resolver tu problema. Por mi parte me despido, le mando un abrazo y nos estamos viendo la próxima.